que temer ni que desconfiar, en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Y este siguiente himno, pues se llama Canta a Dios con alegría. Pero nos invita y nos desafía a que este mensaje que conocemos podamos compartirlo en esta generación en la que vivimos, en la cual nosotros somos los testigos delante de las demás personas, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad de hablarles del poder del Evangelio transformador. Bueno, si no conocen la música por el himno, la han de conocer porque pertenece a, digamos, a la música clásica. ¿Cantamos? Canta a Dios con alegría el mensaje del Señor, de la verdadera vida que nos da con tanto amor. Cada historia de la Biblia nos relata su poder. Demos de nuestra alabanza, demos todo nuestro ser. Nuestro Dios, te agradecemos sin par revelación. Prometemos ser testigos en nuestra generación. Tu evangelio anunciaremos a la inmensa humanidad. Tu palabra llevaremos al hacer tu voluntad. Cristo nos dejó un mandato en su hora de triunfar y nos pide todavía ir al mundo y predicar, que los hombres todos sepan de Jesús y su bondad, que su amor sincero y puro quiere darles libertad. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Pueden ocupar sus lugares. Les voy a invitar a que busquen en su Biblia Mateo 7, del 24 al 27. Mateo 7, del 24 al 27. Y si lo van encontrando, les pido que se pongan de pie. Y lo vamos a leer todos juntos. Creo que ya lo tenemos todos. Y dice, por tanto, ¿todos juntos? Por tanto.
Le voy a pedir a nuestro hermano Pedro si puede pasar y a Clau si puede pasar a orar por él. Oremos. Bendito Dios, en tus manos ponemos a nuestro hermano. Señor, te pedimos que tú nos hables a través de lo que le has hablado a él. Te suplico, Señor, que también seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, muchachos. ¿Cómo están? ¿Ya despertaron? Bueno, pues yo no he podido ni dormir. Después de 4 años de estar en esta institución, todavía me pongo de nervios y sigo poniéndome. Decía un hermano, el día que me dejen de temblar las piernas, dejo de predicar. Y siempre, los que predicamos, yo sé que siempre nos da nervio. Pero vamos a meditar en la palabra del Señor en este pasaje que acabamos de darle lectura. Yo sé que ustedes son muy jóvenes, tal vez en el 85 no nacían todavía. Los que son contemporáneos míos a lo mejor andábamos por ahí en la secundaria. Y los que ya son un poquito más atrás, pues a lo mejor ya andaban por ahí de la prepa o la universidad. Se acordarán que en 1985 hubo un terremoto en la Ciudad de México. Fue un terremoto devastador. Muchas personas perdieron la vida. Los damnificados eran incontables y hubo mucha destrucción material. Hasta la fecha no cuesta ningún trabajo recordar con viveza el movimiento de los edificios, el sonido subterráneo, el pánico que se sentía, la sensación de impotencia para hacer algo significativo para protegerse. Los que viven en zonas con frecuente movimiento telúrico se dan cuenta perfectamente del terror. Hace algunos días tuvimos un movimiento telúrico, ¿no? Un temblor por aquí en la madrugada, nos despertó a las 2:30 de la mañana, ¿no? Y yo escuchaba por allá a las chicas allá arriba muy nerviosas. Al siguiente día me enteré que creo que esta Saraí andaba entrando en pánico. Pues ya más o menos podrán darse la idea de lo que se sintió en el 85. No fue nada comparable con lo que se sintió en ese tiempo. Se cuenta de que una persona, pues, que vivía en una zona que no era en el centro, dice que ese día cuando se sintió el movimiento, pues él se asomó por su ventana y no vio grandes daños en la zona en donde él vivía. Después, cuando se restablecieron pues todos los medios de comunicación televisivos, él se dio cuenta que pues había habido grandes daños, ¿no?, en el centro de la ciudad. Y él no se explicaba el por qué había pasado eso, ¿no? Después se dio cuenta que habían 2 factores por los cuales en su edificio y en su zona no se había visto afectado. Después de muchos estudios, pues dijeron que esto se debía a la calidad de los materiales que se habían usado en esas construcciones y también al piso, al suelo en donde se había edificado esa construcción. Los arquitectos llamaban tepetate a ese tipo de suelo. Después le explicaron que era una profunda capa de piedra y de gavilla. En cambio, la zona en donde hubo más problema y más pérdida de vidas tuvo lugar en el centro de la ciudad, cuyo terreno antiguamente había estado un lago. La lectura, hermanos, que acabamos de dar de la parábola de los cimientos, sea la versión de Mateo o la de Lucas, recalca la importancia del lugar de los cimientos. Fuera una tempestad con vientos o fuertes lluvias que producían inesperadamente una ola de agua, como lo dice Mateo, o fuera una inundación repentina, como lo dice Lucas. La cuestión de los cimientos era vital. Los latinoamericanos actuales viven en zonas de movimiento telúrico o que no vivan ahí, necesitan asegurarse de la clase de cimientos que están poniendo cuando están construyendo. Desde luego, la clase de cimientos tiene que ver con el lugar en que va a ser edificada la obra. El hombre de la parábola que construyó su casa sobre la arena solo podía esperar a la larga como consecuencia natural el desastre. En cambio, el hombre que cavó y echó los cimientos de su casa sobre la roca sólida no tenía por qué temer, viniera la tempestad que viniera. Jesús hizo una seria advertencia
Si no ponen por obra lo que han escuchado, su ruina será inevitable. Evidentemente, esta parábola no presenta una simple recomendación. Constituye una seria advertencia contra la pasividad espiritual. ¿En qué consiste concretamente la advertencia de esta parábola? ¿De qué manera pueden los discípulos poner por obra las enseñanzas de Jesús? ¿Qué significa esta advertencia para los cristianos de todos los tiempos? A fin de dar respuesta a estas preguntas, consideremos las enseñanzas de esta parábola. En primer lugar, tenemos que la enseñanza de esta parábola es la importancia de oír. Si nosotros vemos en este pasaje, el Señor dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así que la primera enseñanza que nos da esta parábola es la importancia de oír. Como resulta evidente, oír en este pasaje trasciende la idea propia de la percepción auditiva. Uno pudiera decir, pues estoy escuchando solamente, pero esto va más allá que eso, porque la audición de la palabra no siempre desemboca en la fe, cosa que Jesús enseñó claramente en la parábola del sembrador. Ustedes podrán recordar la parábola del sembrador. La semilla cayó en diferentes terrenos y entonces hubo diferentes respuestas. De modo que oír aquí apunta el concepto religioso de recibir, entender y responder a un mensaje. Por esta razón, en el Antiguo Testamento, el verbo oír, en hebreo que es shema, implica necesariamente la idea de obedecer. No oír equivale a no obedecer, tal como reprochó el Señor a los reyes de Judá. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Antes de poder cumplir las palabras de Jesús, las debemos de oír. No podemos nosotros obedecer si no hemos oído antes. Necesitamos primero escuchar. La fuente más creíble de las palabras de Jesús están en las Escrituras, la predicación y la enseñanza de la iglesia. También podemos oír las palabras de Jesús en libros cristianos, en música, en la prensa, también en el consejo de algunos amigos cristianos. Nosotros que hemos pasado 4 años aquí en el seminario, hemos escuchado y hemos aprendido mucha enseñanza del Señor Jesucristo. Nos han dado mucha teología, nos han dado mucha enseñanza bíblica, pero realmente no solamente se trata de recibir el conocimiento, porque pudiéramos aprendernos la palabra desde el principio hasta el fin, ¿no? Y pudiéramos tener una cabezota, ¿no? Y mucho se nos ha criticado, ¿no? Inclusive como denominación bautista, ¿no? Como denominación bautista se nos ha criticado que tenemos mucho conocimiento, pero a veces no lo aplicamos. Y es algo que debemos de cambiar, ¿no? Como seminaristas yo sé que hemos recibido pues mucha enseñanza, ¿no? Al menos los que ya vamos a graduar, pues 4 años de enseñanza, y los que pues están iniciando pues también han recibido enseñanza inclusive antes de venir al seminario, ¿no? Han escuchado la palabra, pero realmente ¿qué hemos estado haciendo con ello? Realmente la hemos bajado de la cabeza, la hemos llevado a la práctica, a la acción, porque el Señor Jesucristo es lo que está exhortando en esta parábola, ¿no? El Señor Jesucristo, después de dar toda su enseñanza del Sermón del Monte, que empieza en el capítulo número 5 de Mateo, empezando con las bienaventuranzas, después nos dice la influencia que debe tener el cristiano siendo sal y luz en el mundo, y después nos dice el Señor Jesucristo cómo deben ser nuestras relaciones interpersonales, nos dice también cómo debe ser nuestra religiosidad en cuestión de la piedad, en cuestión de la oración, y también nos dice cómo debemos de practicar nuestra relación, ¿no? En cuestión con las personas y con los bienes materiales. Después nos da una serie de advertencias, ¿no? En cuanto a que hay 2 caminos, hay 2 puertas, hay 2 destinos, hay 2 tipos de personas, pero también nos dice que una persona, un verdadero creyente, va a ser conocido por sus frutos. El Señor Jesucristo dijo que por sus frutos va a ser conocido el árbol, y de la misma manera, la manera de vivir de un creyente es la que va a dar evidencia verdadera de que si es un cristiano verdadero.
Y después el Señor Jesucristo, después de dar toda esta enseñanza, toda esta cátedra en el Sermón del Monte, nos desafía y nos da una advertencia. Nos dice que esta parábola, después de escuchar todas sus enseñanzas, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ella? Dice el Señor Jesucristo: aquel que escucha toda la enseñanza que yo les he dado y la practica, la vive, la lleva a la práctica, lo compararé, dice, con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vino el viento, cuando vino el agua y dieron contra aquella casa con ímpetu, dice, no pudieron hacerle nada a esa casa porque estaba cimentada sobre la palabra. Y esto nos dice el Señor Jesucristo, que la palabra, que la roca es la palabra, es Él mismo. Y lo que nos quiere dar a entender el Señor Jesucristo es que ¿qué estamos haciendo después de recibir, de oír toda la enseñanza que hemos recibido durante nuestra vida y durante nuestra estancia, en nosotros como seminaristas en esta institución? Pero esta parábola, hermanos, también nos enseña la importancia de obedecer, no solamente de oír, sino también la importancia de obedecer. Nótese que la obediencia consiste en oír y hacer. Jesús pensó en claro que oír y conocer no es suficiente, tampoco oír y entender, y menos oír y leer. No me malentiendan, esas son cosas importantes, debemos de leer, debemos de estudiar, sí tenemos que hacerlo, pero no es el fin. El fin es poderlo llevar a la práctica. Tiene que haber un cambio de vida. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, cuando nosotros nos acercamos a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, no es para tener un conocimiento más, porque ¿de qué nos serviría? Mucha gente también conoce las enseñanzas de Jesús y no las lleva a la práctica. E inclusive ha habido gente, ¿no?, que ha llevado a la práctica las enseñanzas de Jesús sin ser discípulo, ¿no? Recuerdo a Mahatma Gandhi, ¿no? Él llevó a cabo las enseñanzas del Señor Jesucristo en cuestión de aquí de del Sermón del Monte, llevando a su país a la libertad sin derramamiento de sangre, y él lo hizo de una manera pacifista, usando el Sermón del Monte, ¿no? Él aprendió y dijo, pues bienaventurados los pacificadores, pues bueno, pues entonces yo voy a practicar siendo pacificador, y lo hizo. Mas sin embargo, pues no había un cambio de vida. O sea, podríamos decir que aplicando las enseñanzas del Sermón del Monte pudiéramos nosotros llegar a tener una relación personal con Cristo. No es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que para poder tener una relación personal con el Señor Jesucristo y con Dios, debemos de tener un arrepentimiento y una fe depositada en Él. Si no nos arrepentimos, si no tenemos una fe depositada en Cristo Jesús, de nada sirve ser moralistas, de nada sirve llevar una vida adecuada, porque hay personas, hermanos, que inclusive sin ser cristianas, sin haber tenido un encuentro con Cristo, pudieran ser hasta inclusive más moralistas que ustedes y que yo, ¿no? Pero eso no les va a dar salvación, sino lo que les va a dar salvación es precisamente el que hayan tenido un arrepentimiento verdadero. Y hablando de un arrepentimiento verdadero, hermanos, muchachos, estoy hablando del arrepentimiento que enseña la Biblia, ¿no? Porque a veces se malentiende el arrepentimiento, ¿no? A veces pensamos que el arrepentimiento solamente es pues sentirnos mal, ¿no? Y no pasamos de ahí. Alguien ilustró el arrepentimiento como si nosotros fuéramos por una calle y nos metiéramos en esa calle en un vehículo, nos metiéramos en sentido contrario y nosotros pensamos que vamos bien, mas sin embargo estamos en sentido contrario, y los que van pasando pues se nos quedan viendo, inclusive los carros que vienen en el sentido correcto nos empiezan a pitar, pero nosotros pensando que vamos bien pues hasta nos enojamos, ¿no? Pero llega el momento en que nos vamos a dar cuenta que vamos mal, que estamos en el sentido contrario. Lo mismo sucede con el pecado. Nosotros cuando sentimos arrepentimiento es cuando nos damos cuenta que vamos mal, que vamos en la dirección contraria, que vamos en contra de los estatutos establecidos por Dios. Y entonces no solamente es suficiente el darnos cuenta, porque si vamos en esa avenida y nada más nos damos cuenta, ¿ustedes creen que sea suficiente? No, tenemos que dar una vuelta de 180 grados y ahora ir en la dirección correcta. Lo mismo sucede con el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es darnos cuenta de que hemos fallado, de que hemos pecado delante de Dios, ponernos a cuentas con Dios, arrepentirnos de nuestro pecado
y después de ahí darnos vuelta de 180 grados. Porque a veces hay personas que dicen arrepentirse y dan la vuelta de 360 grados, ¿no? Y dar una vuelta de 360 grados es ir en la misma dirección, ¿no? Seguir pecando. Una vuelta de 180 grados, hermanos, es me doy cuenta de que voy en esa dirección y ahora voy en la dirección contraria, ¿no? Y esto solamente lo podemos hacer tomados de la mano de Dios. Si lo queremos hacer, hermanos, por nuestras propias fuerzas, no lo vamos a lograr. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Necesitamos pedirle la fuerza a Dios para que nos ayude a abandonar los pecados y poner nuestra fe en Cristo Jesús para de esa manera poder ser salvos. Esta parábola, hermanos, nos enseña la importancia de obedecer. Obedecer es más allá que oír. Obedecer es escuchar la voz de Dios. Después de escuchar la voz de Dios, acudir a una obediencia. Estos son los que tampoco oír y atender, y menos oír y leer. No me malentienda, estas cosas son importantes, como ya lo mencionamos, pero la obediencia es oír y hacer. La persona prudente no es la que simplemente oye, sino la que oye y hace. Estos son los que no solo les gusta oír sermones, asistir a las clases de Biblia, que cantan y que dicen amén, sino que también se esfuerzan en estudiar, orar, asistir a las reuniones y vivir una vida santa conforme a la palabra. Recuerdan las palabras de Santiago: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Jesús compara al que oye y hace con un hombre prudente, lo compara a un hombre prudente. La prudencia, hermanos, significa templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio. Consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello. El que oye y hace es una persona prudente, porque está pensando en su futuro, que edificó su casa sobre la roca. Lucas dice: y puso el fundamento sobre la roca. En Palestina, siendo una tierra de valles y de montes, cada constructor tenía que escoger bien el lugar para edificar su casa. El constructor no buscó un lugar donde fuera fácil construir su casa, sino donde fuera seguro. Buscó un lugar que le servía para lo que él quería, pero donde hubiese roca firme para los cimientos de la casa. Además, Lucas dice que cavó y ahondó, lo cual habla de un esfuerzo de parte de la persona con el propósito de poner un buen cimiento. El buen previsor pensó en el futuro. Él sabe que no siempre estará brillando, que no estará brillando el sol, por eso hace el esfuerzo de cavar sobre la roca. La construcción de un edificio firme exige tiempo y esfuerzo. Es mucho más sencillo construir una casa sin darse el trabajo de poner un cimiento sólido. Sin embargo, este hombre no pensó así. Él sabe que las cosas cuestan trabajo. Evidentemente Jesús era un experto, cuando menos vemos que era experto en dos cosas en este pasaje: en las Escrituras y en la construcción. La primera conclusión se evidencia en el conocimiento y uso que tuvo de las Escrituras, de donde seguramente desarrolló su parábola, basado en Proverbios 10:24, texto que afirma que como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Sobre la segunda conclusión, el Evangelio de Marcos afirma que Jesús era conocido como un artesano. Esto quiere decir que era un obrero de la construcción, o un herrero o carpintero, etcétera, etcétera. Nombre con el que se le denomina a cualquier trabajador manual que eventualmente podría construir casas. De modo que de ambas fuentes de conocimiento, Jesús reconocía la importancia de un buen fundamento para cualquier edificación. Y puesto, hermanos, que edificar significa, significa edificar, de la construcción de la que habla esta parábola es de la propia vida, de la vida cristiana. En virtud de lo anterior, todo anhelo que el hombre atesora, toda obra que hace, toda palabra que pronuncia, son como ladrillos de esa construcción. Sin embargo, evidentemente, no todos los constructores edifican con igual pericia. Algunos son constructores sabios, en tanto que otros son constructores necios. Existen estas dos clases de constructores, pero la edificación en cuestión es la propia vida.
¿Cuál es entonces el buen fundamento del que Jesús hablaba? Que es concretamente la roca sobre la cual edificar con seguridad. Dicho fundamento son estas palabras, es decir, las enseñanzas del Sermón del Monte, y por ende todas las enseñanzas de Jesús, las cuales necesariamente deben ser puestas por obra. Pero ¿por qué razón debe el hombre de fe hacer las palabras de Jesús? Debe ponerlas por obra, porque el conocimiento solo se vuelve relevante para nosotros cuando lo traducimos en acción. El conocimiento debe transformarse en acción, la teoría en práctica y la teología en estilo de vida. Porque de la misma manera como no tendría sentido ir al médico si no estuviéramos dispuestos a hacer conforme a su consejo, así tampoco tendría sentido escuchar las palabras de Jesús sin su consejo. Así tampoco tendría sentido escuchar las palabras del Señor sin la determinación de hacerlas. La obediencia resume los significados de escuchar y de hacer. Así pues, Jesús exige la obediencia a sus palabras, porque esta conducta es el único fundamento firme para la vida, y su promesa es que toda vida cimentada en la obediencia estará segura por fuertes que sean las tormentas que lo azoten. Pero esta parábola, hermanos, también nos enseña sobre lo ineludible de la prueba. Nosotros vemos, hermanos, que en esta parábola, en los dos casos, en los dos constructores, el Señor le dice que van a venir pruebas. No le dice, ¿sabes qué? El constructor que edificó sobre la roca, no van a venir pruebas sobre ella. No, de la misma manera vienen. El pasaje dice en el versículo número 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Y en el 27 dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. En los dos casos, hermanos, le está diciendo que va a venir prueba. Es una mentira de que cuando uno viene a los pies de Jesucristo, pues la vida va a ser color de rosa, ¿no? En algunos, yo he conocido personas que han salido decepcionados del cristianismo porque se les ha enseñado mal. Se les ha dicho que cuando vengan al cristianismo todos sus problemas van a ser solucionados, que ya no van a tener problemas, que todo va a ser color de rosa, y creo que han tenido una mala enseñanza, ¿no? Al contrario, ¿no? Creo que cuando venimos a los pies de Cristo, cuando caminamos con el Señor, las pruebas van a ser inevitables, van a venir. Pero lo importante de esto, hermanos, no es de que vayan a venir, sino lo importante es en dónde hemos cimentado nosotros la vida, ¿no? En dónde hemos construido la vida. Si verdaderamente hemos construido la vida sobre la palabra de Dios, no importa que vengan las tormentas, no importa que vengan las crisis, las vamos a enfrentar y las vamos a superar. En la clase con el hermano Dan, de epístolas pastorales, veíamos en la carta de Santiago, y veíamos que una de las pruebas que evidencian a un verdadero cristiano es cómo enfrenta la adversidad. Y un verdadero cristiano enfrenta la adversidad y lo supera, o sea, las enfrenta y sale adelante. Un falso cristiano o un pseudo cristiano es aquel que cuando viene la adversidad simple y sencillamente se da la vuelta y huye de esa adversidad. Es ineludible, hermanos, que enfrentemos la prueba. Todos vamos a enfrentarnos a la prueba. Son exactamente las mismas palabras en el versículo 25 y en el versículo número 27. Ambos pasan por una tormenta, ambos oyen la lluvia, ambos ven los desbordamientos de los ríos y ambos sienten los vientos. No pueden eludirlo, pero eso es importante, construir una casa sobre la roca, no para los días de verano, sino para los días de tormenta. Por eso es importante que el cristiano esté cimentado firme en la roca, no para cuando todo vaya bien, sino para los días de prueba que van a llegar a nuestra vida. No podemos escapar de las calamidades de la vida. El apóstol Pedro escribió, en lo cual vosotros os alegráis, cuando ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Jesús, hermanos, quiere enseñarnos
que no estamos aquí para pasarla del todo bien, sino para aprovechar las oportunidades que nos da para crecer y para ser mejores. Pero en las pruebas, hermanos, hay variedad. Habrá lluvia, inundaciones y fuertes vientos. No podemos elegir cuáles pruebas pasar y cuáles no. Nosotros no podemos decir, yo quiero pasar por esta, sí, por esta no. No podemos hacerlo, no podemos evitarlo. Van a venir esos diferentes tipos de prueba. Habrá tentaciones, habrá persecuciones, necesidades, enfermedades, muerte, etcétera, etcétera. Alguien dijo que las pruebas son parte del currículo divino. Edificar sobre Jesucristo no nos librará de las tormentas de la vida, sino que nos afirma para poder resistirlas. Así que, mis hermanos, no vamos a poder evitar las calamidades, ¿no? Las tormentas, las pruebas de la vida, pero de lo que sí vamos a estar seguros es de que si estamos cimentados, si hemos cimentado nuestra vida sobre la roca que es Jesucristo y su palabra, vamos a poder enfrentar esas tormentas. Los resultados para algunos serán positivos. Mateo 25 dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Este cristiano se mantuvo firme a la hora de la prueba, porque no vivió un cristianismo de apariencia. No confió en su ingenio, en sus habilidades, sino en su fundamento de su vida, que es Jesucristo y su palabra. El verdadero creyente muestra humildad, gratitud y obediencia. Juan escribió, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No así el resultado de aquel que construyó su casa sobre la arena. No aguantó el día de la prueba. Los ríos se la llevaron, la arena, y empezaron a caer las paredes y el techo, dejando trozos por todas partes. Fue una pérdida total. Lo mismo pasa, hermanos, en la vida de los cristianos, que a la hora de la prueba empiezan a culpar a Dios, o empiezan a culpar a la esposa, o a la iglesia, o al predicador, o al gobierno, y se van a las drogas, al juego, al mundo inclusive. Parecía que su casa era firme, pero la tormenta manifestó la clase de fundamento que en realidad tenía. Lo curioso es que se necesita una tormenta para que se sepa. El mundo considera que un hombre insensato es aquel que vive por vista, que vive para el presente y que vive para sí mismo. A tal persona el Señor Jesucristo lo calificó como insensato. Debe hacerse notar que ambos tenían la intención de construir, ambos trabajaron, ambos usaron el mismo material. La diferencia consistió en el fundamento, en dónde construyeron, qué tipo de fundamento pusieron. El mismo tipo de tormenta azotó a las dos casas, pero solo una permaneció. La causa de la caída no siempre es la tormenta, ni la apariencia de la casa, sino su cimiento. La casa pudo haber estado muy bonita, más presentable que la otra, pero no tenía una base confiable. Así la vida de muchos puede ser más presentable que la de otros cristianos, pero si no tiene el fundamento necesario no podrá sobrevivir las pruebas de la vida. La palabra de Cristo se opone a las palabras de los hombres. La roca se opone a la arena. La vida está puesta a la muerte. Estas son las alternativas que Cristo presentó. La parábola de los cimientos representa la mejor conclusión del Sermón del Monte, pues después de remontar las alturas morales de Jesús, habló a sus discípulos, concluye confrontándolas con la necesidad de poner por obra lo que han escuchado. Pero esta parábola no expresa una simple recomendación, contiene una severa advertencia. Cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Los hombres y mujeres que edifican su casa, es decir, su vida, su familia, sobre la arena, es decir, el dinero, la fama, el poder, el materialismo, pronto descubren que esa arena es movediza y grande es la destrucción.
Los hombres y mujeres que echan profundamente los cimientos de su casa, es decir, su vida y su familia, sobre la roca firme de las enseñanzas y la persona de Jesucristo, descubren que esa casa es indestructible y solo prosperará. La ruina de la que habló el Señor consistirá para el verdadero cristiano en enfrentar el juicio de Dios sobre sus obras, porque nuestras obras son la evidencia de quienes somos realmente. Para quien cree ser cristiano sin serlo, consistirá en el descubrimiento de una esperanza falsa, no porque la promesa fuera falsa, sino por el autoengaño de quien ilusamente se creía poseedor de la misma. ¿Cómo cerciorarnos entonces de ser verdaderos cristianos? Solo por medio de los frutos que produce una vida renacida en Cristo. No se trata de una justificación por las obras, se trata de una fe que produce las evidencias irrebatibles de su autenticidad. Sabemos, hermanos, que la salvación, como mencionamos, es una salvación por obras. Una salvación, por gracia, no es una salvación por obras. Pero hermanos, Santiago también dijo que debemos demostrar nuestra fe por medio de las obras, porque no podemos decir tengo fe y no tenemos obras. Y el apóstol Pablo dijo que era por fe, y el apóstol Santiago dice que es por obras, y no se están contradiciendo, hermanos, sino simple y sencillamente es un complemento. Es como una caída de cascada. Después de la fe, detrás de la fe, hermanos, vienen las buenas obras, vienen las obras. No podemos decir que hemos creído en el Señor Jesucristo, que tenemos fe, y nuestra manera de vivir dice todo lo contrario. Debemos verdaderamente manifestar con nuestra manera de vivir que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. El Señor dijo sobre este asunto: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Sabemos, hermanos, que estamos en este caminar en la vida cristiana y tenemos todavía muchas cosas que mejorar, muchas cosas que quitar, muchas cosas todavía que pedirle al Señor que trabaje en nosotros, ¿no? Porque si no, hermanos, pudiéramos estar como aquel fariseo, ¿no? En la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? El fariseo, en donde cuando los dos subieron al templo a orar, el fariseo pues oraba y se decía en sí mismo, ¿no? Que él, según él le decía a Dios, ¿no? Gracias porque yo no soy como esos pecadores, ¿no? Y él se jactaba de lo que hacía, ¿no? Doy mi diezmo, ayuno 2 veces a la semana, cuando el Señor solamente pedía 1 vez al año, ¿no? Pero él estaba haciendo alarde de todo lo que él hacía, ¿no? Y él se sentía superior. Y él decía, y yo no soy como ese publicano, ¿no? Allá veía a lo lejos al publicano, yo no soy como ese publicano pecador. Y la oración del publicano era: ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador, ¿no? Entonces nosotros tenemos que reconocer, ¿no? Que hay áreas en nuestra vida que todavía estamos faltos, todavía necesitamos reconocer delante de Dios, ¿no? Reconocer delante de Dios que estamos faltos, ¿no? Y tenemos que hacernos tal vez un autoexamen, ¿no? Delante del Señor para ver en qué áreas de nuestra vida todavía necesitamos mejorar. Tal vez estas preguntas nos ayuden a poder hacernos un autoexamen. ¿En qué área de mi vida me es más fácil practicar la obediencia? ¿En la pureza moral o sexual? ¿En el orgullo? ¿En el amor y aceptación de mi prójimo? ¿En el apego a las cosas materiales? ¿En alguna forma de idolatría? ¿En la pereza espiritual? Vale la pena atender cualquier área de la vida en el que estemos faltos, porque el Señor dijo claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De modo que la única evidencia infalible de una auténtica relación con Cristo es una vida de fiel obediencia, tal como dijo el apóstol Juan: el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Y entonces la pregunta, hermanos, muchachos, es ¿qué clase de cimientos tiene nuestra casa? Es decir, ¿qué clase de cimientos tiene nuestra vida?
¿En dónde estamos edificando nuestra vida? ¿Verdaderamente estamos edificando nuestra vida en la palabra o estamos edificando nuestra vida en las cosas que el mundo pone como más importantes? Y tal vez tenemos el conocimiento, hermanos, muchachos, nos han dado aquí en el seminario mucho conocimiento, ¿no? Pero verdaderamente ese conocimiento lo estamos aplicando en nuestra vida, lo estamos aplicando en nuestras relaciones interpersonales, lo estamos aplicando en nuestra manera de practicar nuestra obediencia a Dios, porque si no lo estamos haciendo así, hermanos, recordemos que el Señor no nos va a pedir cuentas de nuestra teología. Cuando estemos delante del tribunal de Cristo, el Señor nos va a decir: ¿qué tipo de teología practicabas? ¿Qué tipo de conocimiento tenías de la Biblia? ¿Cuánto conocimiento tenías de la palabra? El Señor nos va a juzgar, hermanos, muchachos, por nuestras obras, por la manera en cómo ese conocimiento lo llevamos a la práctica. Y Dios quiera, muchachos, que verdaderamente esto sea una realidad en nuestra vida y que estamos en el proceso. Dios no ha terminado con nosotros. Recuerdo una predicación del hermano Gary, no recuerdo de las iniciales que él usó, pero él decía: ténganme paciencia, Dios no ha terminado conmigo. Y creo que esto nos debe hacer humildes delante de Dios y delante de los demás, reconociendo que el Señor no ha terminado con nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra.